Gracias. Buenas tardes a todas las personas que aceptaron la invitación y están participando de este espacio formativo que hace parte del programa de gestión de ciencia y apropiación del conocimiento de la Corporación Académica Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia, que en esta ocasión estamos organizando en colaboración del Grupo de Investigación del Hospital Alma Mater de Antioquia, GAMA. Mi nombre es Flor Mariana Pérez, la coordinadora de extensión, y en compañía de Lady Casas, gestora administrativa y de proyectos, designada como gestora tecnológica, ambas de la Corporación Académica Ciencias Básicas Biomédicas, y del doctor Esteban Castrillón, líder del Grupo de Investigación del Hospital Alma Mater de Antioquia, GAMA. Les agradecemos estar conectados a través de Zoom en la charla Traslación y niveles de madurez tecnológica en investigaciones de ciencia de la salud y de la vida. Antes de darle la palabra al doctor Esteban para presentar a nuestro invitado, les informamos que estimamos 1 hora para el desarrollo de la actividad entre la intervención de nuestro invitado y el espacio para las preguntas que se realizarán finalizando la charla. Les pedimos el favor de escribir sus dudas en el chat de Zoom. Por otro lado, en unos minutos compartiremos en el chat el enlace para registrar su asistencia. Doctor Esteban, le doy la palabra. Gracias, Mariana. Buena tarde para todos. Me complace presentar al doctor Luis Horacio Teortúa López, quien es especialista en medicina interna, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos y magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Antioquia. Actualmente, él se desempeña como médico intensivista del Hospital Alma Mater de Antioquia, coordinador del programa de especialización en medicina crítica y cuidados intensivos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y magistrado del Tribunal de Ética Médica de Antioquia. De igual manera, es miembro activo del Grupo de Investigación en Investigación Clínica Aplicada. Doctor Luis Horacio, le damos la bienvenida a la charla de traslación de niveles de madurez tecnológica en investigaciones de ciencias de la vida y de la salud. Bueno, muchísimas gracias a todos, doctor Esteban, muchas gracias, a Mariana y a Andrea, a toda la Corporación de Ciencias Básicas Biomédicas por esta invitación. Entrando quedé un poquito preocupado porque me habían dicho que era un poquito más de 1 hora y no sé si me pueda extender un poquito más porque son bastantes las diapositivas y son 2 temas bastante largos y incluso con mucho debate. Entonces, voy a procurar... Sí, doctor, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Estimamos de 3 a 5 de la tarde, entonces sí, okay, tiene más de 1 hora. Sí, Okay. Este tema es para todos muy importante. Veo que aquí son varias las personas que ya se están conectando, ya somos 26 aquí unidos escuchándolo y vamos sumando. Doctor, sí es de 3 a 5 el espacio, así que yo creo que en 1 hora y media podemos más o menos, si usted así lo considera, terminar como la intervención profunda del tema y ya después media horita, 20 minutos para las preguntas del público. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo me tomé un atrevimiento, cambié el orden de la conferencia tal y como me la habían invitado a hacer. Le puse primero orden a los niveles de madurez tecnológica y luego a la traslación y se van a dar cuenta por qué razón. Porque me parece que hay una conexión entre las dos, se concatenan, los dos son digamos que temas de bastante debate y de bastante desconocimiento para algunos de los investigadores, especialmente ahora que están incursionando en las nuevas convocatorias que trae MinCiencias. Entonces, básicamente, esa es la razón de esa inversión. Sé que algunas personas de la parte clínica se van a conectar, espero no aburrirlos con esto porque esto es un tema muy técnico que tiene, digamos que mayor interés para las personas que hacen investigación, tanto básica como investigación aplicada y para las personas que hacen desarrollo tecnológico. Entonces, empecemos primero con el concepto de madurez tecnológica. ¿De qué se trata la madurez tecnológica o el TRL, como sus siglas en inglés se conoce? Básicamente, la madurez tecnológica es una medición sistémica que soporta la evaluación de la madurez de las tecnologías. Esto inicialmente fue instaurado en la NASA para ver cómo era la madurez de la tecnología que iban a utilizar
los equipos para varios de sus desarrollos y de sus actividades, tanto a nivel en la Tierra como para sus actividades en el espacio. Y básicamente parte de los objetivos de esta evaluación de madurez tecnológica es saber en qué grado de madurez va el desarrollo experimental, el desarrollo tecnológico, cuántos recursos necesita, no solamente recursos desde el punto de vista de la financiación, perdón, sino también recursos de talento humano. ¿Cuál es el impulso que se debe dar y cuál espera de ese apoyo es en el que está digamos que en línea de tiempo para el desarrollo y finalmente salir o al mercado o a la utilización de las personas que lo requieren? El modelo debe seguir más o menos estos 5 pasos que son, digamos que genéricos, de investigación básica, que son las nuevas tecnologías o los conceptos y van a quiénes van dirigidos, cuáles son los objetivos que están identificados para el trabajo, especialmente eso hay que ponerlo claro con respecto a en qué se va a utilizar los recursos que se están aportando para este tipo de desarrollos, específicamente qué desarrollo tecnológico se está trabajando, demostrar la aplicación la aplicación práctica de los desarrollos experimentales y tecnológicos que se están trabajando, el desarrollo de sistemas, digamos que en qué momento ya ha pasado las esferas, las bases del experimento puro en laboratorio y en qué momento debe haber ya un contacto con la industria y eso se va a llevar al mercado y la sistematización no solamente para el lanzamiento, sino sistematización operacional cuando ya se tiene un grado de madurez mucho más alto. Básicamente, entonces, como les decía, es un método de estimación de la madurez y se cualifica o se evalúa partiendo de 1 hasta 9, siendo 9 el grado más alto de madurez y 1 en el que inicia. Estos conceptos, digamos que son requerimientos tecnológicos y capacidades que deben ser demostradas, no solamente desde el inicio, cuando expone uno hacia dónde va su proyecto o qué proyecto quiere arrancar, sino también en cada uno de los pasos, porque muy posiblemente va a tener algún tipo de auditoría, no solamente de pares científicos que le van a estar haciendo auditoría al investigador, sino también a las personas de las comunidades que aportan sus recursos para estos desarrollos. Ahora, con respecto a la madurez en salud, eso es bastante difícil de entender y hasta ahora está en construcción. Y digamos que ese es uno de los retos con que se han encontrado las personas que están presentando en ese momento sus proyectos a MinCiencias, incluso desde que estaba el mismo Colciencias, porque cuando le están preguntando a uno sobre su estudio, cuál es el nivel de madurez y uno no lo conoce, pues es un momento de estrés para el investigador. Y mucho más digamos, con la rigidez con que las empresas, incluso las empresas privadas o las empresas estatales, evalúan cada uno de los proyectos para la asignación de esos recursos. Por eso les traje este artículo que me pareció muy adecuado y muy técnico, y especialmente consideré que el título era muy acertado con respecto a lo que debe ser el concepto de madurez tecnológica en este momento en el mundo. Pone en su título, es hora de actuar con madurez, orientar las evaluaciones de la salud digital hacia niveles de preparación tecnológica. Estos autores de este artículo dividen la evaluación de madurez en estos 3 aspectos que a mí me parecen que son muy prácticos, no solamente para uno como investigador, para entender en qué nivel de madurez presenta su desarrollo o su investigación, sino para las personas o los grupos que están encargados de evaluar esa madurez tecnológica y a su vez asignar los recursos que necesita la persona para sacar adelante su desarrollo. Fíjense que ellos evalúan en 3 aspectos básicos. Primero, el aspecto de investigación. Esos aspectos de investigación los vinculan en el nivel de madurez del 1 al 3, incluso hasta llegar a la prueba de concepto. O sea, para el caso de un desarrollador, desde el principio, desde el inicio de su idea para desarrollar una tecnología que resuelva un problema, por ejemplo, para el caso de la salud,
hasta el avanzar en el concepto y luego hacer una prueba de concepto de esa idea o de su prototipo ya diseñado. El tercero es un espacio de desarrollo, digamos que un espacio más compacto sobre la evaluación de su desarrollo, que inclusive va hasta el TRL6, el TR4 hasta el TR6, pasando incluso la validez tecnológica, los primeros estudios pilotos, el desarrollo de su tecnología en un ambiente relevante dentro de su propio laboratorio, y por último, el espacio de desarrollo, que abarca desde TRL7 hasta TRL9, pasando por la evaluación del prototipo en un ambiente real, pasando por digamos, un ambiente donde ya se empiece a hacer algún tipo de certificación de la tecnología, y por último, terminando en el 9, que es ya el grado mayor de madurez, en donde las evaluaciones de los conceptos operacionales de esta tecnología ya son mucho más prácticos y más maduros. Ellos, fíjense que dividen la evaluación desde tres aspectos importantes. Primero, desde la perspectiva de la persona que va a usar la tecnología o que va a usar el desarrollo. Eso lo ponen desde el TRL1 hasta el TRL5, o sea, desde la investigación básica hasta incluso ya el momento en que uno empieza a escalar el prototipo. ¿Cuál es la perspectiva desde la salud? Desde el TRL6 hasta el TRL8, o sea, cuando empieza uno a hacer los estudios de caso que atestan el potencial de la tecnología que uno está desarrollando, el contexto de la utilización de esa posible tecnología en el uso diario en el sistema de salud, ya sea en los hospitales, en los consultorios o en la misma atención primaria, como les voy a mostrar ahora. Y la monitorización a largo tiempo de los posibles beneficios de esa tecnología. Es decir, esa tecnología que se está desarrollando a largo plazo, cuál es la posibilidad de que en realidad el área de la salud, las personas que trabajamos en el área de la salud, la podríamos utilizar. Y por último, la perspectiva social, que va desde el TRL9 hasta el TRL8, o sea, la discusión sobre si sí es relevante, cuáles de los interesados, incluyendo, por ejemplo, los inversores, cuáles de los desarrolladores, no de la tecnología, sino de los desarrolladores del mercado, estarían interesados en este tipo de tecnología, incluyendo, por ejemplo, cuáles de los hospitales serían adoptadores de esa posible tecnología, y por último, crear ya en el TRL9, crear un modelo de negocio o una estructura de ensamblaje industrial para esa tecnología. Desde el punto de vista de la biotecnología, el nivel de maduración, fíjense que tiene algunos cambios, no son tan radicales, pero sí son específicos para el caso de la biotecnología, como les voy a demostrar ahora en un ejemplo nuestro. Para el caso de la biotecnología, del TRL1 al TR3, están los aspectos básicos de la investigación, que es la investigación en el laboratorio, donde empiezan los estudiantes del doctorado, las personas que están en su postdoctorado, creando el concepto y llevando ese concepto incluso a su primer prototipado, haciendo pruebas de concepto para validar ese prototipo. ¿Cuáles son las validaciones que tiene ese prototipo ya a partir del TRL4, llevándolo inclusive hasta el TRL6 sobre ya un prototipo que está incubando en su laboratorio? Y por último, el entorno real, a partir de la TRL6, digamos que para el área de la salud, lo que tiene que ver con moléculas o con la investigación clínica aplicada, que es a lo que nos dedicamos los médicos, tendría más asidero ese tipo digamos, ese momento de la madurez tecnológica para llevarle adelante. Es decir, cómo se haría esa demostración de la validez, por ejemplo, de una molécula nueva, una tecnología nueva, la demostración en el entorno real e incluso la demostración en un ambiente operacional. Por ejemplo, el ambiente operacional sería, en el caso nuestro, un hospital. Y por último, en el TRL9, que es el caso, el momento más alto de la madurez, ese sistema, cómo está aprobado, cómo se prepara incluso, no solamente para la comercialización, si es que a ese objetivo se quiere llevar, o para la utilización masiva de la tecnología que produce.
Este es un cuadro comparativo que yo mismo hice, lo que he utilizado para algunas clases que les he dictado a los estudiantes del doctorado de la Facultad de Medicina, y es básicamente digamos que un ejemplo con base en los niveles tecnológicos que sacó Colciencias en el 2016 sobre cómo comparar el nivel de maduración de una tecnología, por ejemplo, la elaboración de un nuevo medicamento. Recordemos para todo esto que cuando estamos hablando de tecnología no estamos hablando de gadgets, de teléfonos, estamos hablando, cuando se habla de tecnología, se está hablando del conocimiento, de un concepto, de que se está creando como una nueva investigación o como un nuevo desarrollo experimental. Entonces, para el caso de las moléculas, la primera, o sea, el nivel más básico de la madurez es la creación o la identificación de una nueva molécula. Resulta que ojalá sucediera en algún momento, por ejemplo, en Colombia, que se creara una farmacopea de las costumbres ancestrales de los indígenas en el Amazonas o en el Maupés, y que de pronto se sacara sustancias de tanto potencial que existe en esa selva y encontrar una molécula nueva que podría ser utilizada en cualquier medicamento, perdón, en cualquier enfermedad o que tuviera algún potencial de curación o de control de alguna enfermedad. En el segundo paso de madurez sería la síntesis de esa molécula. El tercero serían las pruebas nuevas de la molécula, las pruebas moleculares que vienen a hacer pruebas específicamente en su laboratorio. El nivel 4 serían las dosis preclínicas que se deben utilizar de esas moléculas, o sea que arrancaría ahí los estudios preclínicos, los estudios con animales, estudios de laboratorio. El nivel 5 de esa madurez serían las evaluaciones desde el punto de vista de los posibles efectos adversos y los efectos tóxicos de esa posible molécula. Y a partir del nivel 6, como les decía anteriormente, sería el inicio de las fases clínicas de investigación que conocemos los médicos cuando se hace investigación con fármacos. En el caso de la investigación con fármacos, la fase 1 es la fase en la que se hace en humanos sanos, que son grupos pequeños, y básicamente lo que se intenta establecer es la posibilidad de que esa molécula genere algún efecto adverso y medir más o menos cuánto sería la dosis adecuada de este fármaco para no producir un efecto tóxico en el humano sano. El estudio fase 2, que serían estudios pequeños con enfermos, digamos, que tengan el evento mórbido para el que se está creando esta molécula, y prácticamente se utilizan estos estudios para evaluar esos efectos adversos, o sea, que la cantidad de fármacos que se debe utilizar para tener algo de terapia efectiva y especialmente evaluar la seguridad de esos fármacos. Los estudios nuevos, los estudios modernos que encuentra uno con fármacos se dividen en fase 2A y fase 2B. Básicamente es lo mismo, simplemente lo que están es tratando de evaluar en una fase, básicamente cuál es la seguridad de ese fármaco utilizado en los enfermos que tengan la enfermedad de la que se está investigando, y el fase 2 sería unos efectos potencialmente benéficos, pero no el desarrollo grueso, digamos, los ensayos clínicos con población grande, que sería el nivel 8, perdón, discúlpenme, el nivel 8 de madurez, que sería ya el estudio fase 3, desenlaces duros, generalmente son estudios en grandes poblaciones, estudios aleatorizados, doble ciego, con unas poblaciones, como les decía, muy grandes, y con el fin fundamental de demostrar que en verdad son curativos. El desenlace fuerte, pues obviamente va a ser supervivencia o mortalidad. Y por último, en el nivel 9 de madurez serían los estudios fase 4, que se consideran los estudios post-market. Esto más o menos es lo mismo que les acabo de mostrar. Esto es algo sacado del Departamento de Sanidad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y básicamente, si se dan cuenta, arrancan en TRL2, pero a partir de TRL6 es el momento en que esa madurez de esa tecnología arranca los estudios clínicos
conocidos por todos nosotros con respecto a la seguridad, la eficacia y finalmente los estudios formativos. Este paper muestra un estudio, una investigación bastante bonita que hicieron en Dinamarca con respecto a cómo evaluar esa madurez. ¿Por qué cómo evaluar esa madurez? Porque con la evaluación, si se dan cuenta, lo que se ha hecho es trasladar un concepto que arranca en ingeniería, que arranca con la NASA y se ha trasladado a varias áreas de investigación, no solamente a desarrollo experimental desde el punto de vista de tecnología, de la tecnología de la informática, de moléculas, sino incluso de investigaciones más allá, como por ejemplo investigaciones biomédicas y la traslación de algunas investigaciones biomédicas a la investigación clínica. Como ese concepto que arrancó en la NASA son conceptos supremamente estrictos, poco dúctiles, pues eso ha traído consigo que parte de la investigación, de los desarrollos tecnológicos, se queden en el camino, como les voy a mostrar más adelante, no solamente para la evaluación de esa madurez, sino para la posible traslación y la consecución de recursos para seguir adelante con estas investigaciones. Entonces, estos investigadores que son de Dinamarca publican en esta revista un estudio que hicieron, es un estudio básicamente cualitativo con una guía de entrevistas, entrevistaron a varias entidades de Dinamarca. Finalmente, de esas entidades, que fueron 64 entidades, se quedaron con 11 que respondieron bien los cuestionarios. De esos 11, 3 eran hospitales particulares, y los otros eran instituciones de investigación. Y encontraron dentro de esa evaluación, evaluando básicamente estos cuatro conceptos: primero, el contexto en el que se arrancaba la investigación; segundo, las bases para esas decisiones, o sea, para decidir cuánto era el nivel de madurez y relacionado con el nivel de madurez, cuánto de los recursos se le asignaban; tercero, cuál era el proceso y la estructura para evaluar esa madurez; y por último, cuál era la percepción que tenían los investigadores con respecto a la evaluación que le estaban haciendo a sus desarrollos. Entonces, ellos encontraron que lo que percibía la gente es que para los hospitales, que eran hospitales estatales, la evaluación de esa tecnología, la evaluación de sus propuestas de investigación y desarrollo experimental era mucho más estricta, mucho más restrictiva, con menos posibilidades que la evaluación que le hacían las empresas particulares. Entonces, digamos que después de hacer análisis de todas las entrevistas que ellos lograron hacer y de reentrevistar a las personas que participaron en sus estudios, encontraron las posibilidades de hacer las siguientes recomendaciones. Primero, que hubiera comités de priorización para que en esa línea de tiempo todas las propuestas o las iniciativas que tenían los investigadores no se quedaran en el valle de la muerte, para que la gente no se desmotivara y siguieran las investigaciones tal y como se habían hecho antes de que existiera este nivel de evaluación tan estricto. Que esos comités de priorización fueran separados de los comités de procesos, que fueran separados y fueran independientes, que hubieran unas herramientas transparentes y que fueran más dúctiles, más sencillas. Por ejemplo, algo que nos pasa en los hospitales aquí en Colombia, aquí en Medellín también, que hay unos formatos supremamente rígidos, dispendiosos de llenar, supremamente largos, en donde los investigadores se agotan, están llenando estos formularios, e inclusive a veces con preguntas que son dispendiosas de responder y que un investigador arrancando a hacer un desarrollo pues no tiene esas respuestas. Tercero, voy a utilizar un término que es de los ingenieros y que ustedes se van a dar cuenta que va a estar vinculado en cada uno de los conceptos que les quiero mostrar. Es que sea iterativo. Es una constante que los investigadores, con la gente que está evaluando los niveles de maduración y con la gente que está encargada de dar apoyo, tenga un ejercicio iterativo constante e inclusive con su mismo grupo de investigación. Ellos hacen la propuesta de hacer este sistema de evaluación, que es un sistema de evaluación
muy sencillo, que ustedes lo ven aquí a la derecha de la diapositiva, arrancando desde TRL1, pero fíjense que ellos, para cada uno de los niveles de madurez, tienen un concepto de evaluación supremamente sencillo. Concepto tecnológico para el 2, las funciones críticas y una prueba de concepto que para establecer cuáles son las propiedades del prototipo, por ejemplo, en el caso de biotecnología, los test de laboratorios y las evaluaciones del prototipo en el 4, los test de laboratorio pero ya integrados a un sistema en el 5, la verificación del sistema de prototipo que se sacó en el desarrollo, la demostración en un estudio piloto del prototipo que se está evaluando, en el TRL7, en el 8, pues ya la calificación completa, y en el último, finalmente, ya sacar adelante de pronto, incluso ya en contacto con un posible creador, un posible estructurador ya del negocio. Ellos hicieron estos dos cuadros que son muy sencillos. Básicamente lo que hicieron es coger en los hospitales y en el sector privado, hacer una entrevista que sea más sencilla. Hicieron un ejercicio de hacer una entrevista simplemente en la misma entrevista, en el mismo salón, estando al frente de los investigadores, ir anotando ellos de puño y letra cuáles son los conceptos que ellos le están pidiendo a los evaluadores, sin necesidad de llenar esos formatos tan dispendiosos y tan grandes, y pasar de ahí a una matriz supremamente rápida para poder hacer una evaluación y así tener, digamos, que un desarrollo más acelerado de toda la innovación. Esto es adaptado básicamente de lo que está sacando ahora Conciencias y de las recomendaciones de los sabios, las recomendaciones pasadas y las recomendaciones actuales, y básicamente es lo mismo que ustedes podrían haber visto en las diapositivas pasadas: la investigación básica hasta el nivel de madurez 3, el desarrollo experimental hasta el nivel de madurez 4, y por último ya los conceptos de innovación, que serían ya la utilización práctica de la investigación o del desarrollo experimental, y por último sacarlo al mercado. Como les estaba diciendo, lo que se hizo fue adaptar los conceptos básicos de la madurez tecnológica que sacó la NASA a todos los tipos de desarrollo, y eso en muchas ocasiones ha sido empujado, ha sido a fuerza, y ha traído muchos conflictos entre los investigadores, las personas que evalúan esa madurez y las que asignan recursos. Entonces, Conciencias en el 2016 hizo este esquema tratando de mejorar, especialmente para las investigaciones que no son hechas por ingenieros que conocen estos conceptos de madurez tecnológica mucho mejor que los médicos, o inclusive para las investigaciones de las ciencias humanas. Entonces, lo que hicieron ellos es lo que ustedes ven abajo, en la parte abajo de esta diapositiva. Empezaron a hacer como la evaluación de actividades complementarias que no necesariamente se tienen que esperar hasta el final del desarrollo tecnológico o algo, hasta el final de la madurez tecnológica, sino que se pueden hacer desde antes. Por ejemplo, en ese momento Conciencias, y Ciencias sigue en el mismo rol, está promoviendo, por ejemplo, la divulgación científica, la formación y los servicios tecnológicos desde el mismo inicio del desarrollo experimental, no solamente hasta el final, mientras que para los ingenieros tiene un concepto diferente presentar sus desarrollos o el adelanto de sus desarrollos tecnológicos, porque eso podría ser inclusive secreto para ellos, para el desarrollo de su tecnología. Para el caso de las investigaciones de las ciencias humanas y para algunas investigaciones en salud que tendrían que ver, por ejemplo, con estudios poblacionales, esos secretos no es necesario guardarlos, uno sí podría estar en divulgación científica, que podría traer incluso los conceptos de otras personas que leen los papers de uno. Lo mismo con los servicios tecnológicos. Desde el principio se tendrían que vincular mucho más que lo que se vinculan con desarrollos experimentales en biotecnología. Y la asesoría y consultoría, que digamos es transversal a todos los niveles de madurez tecnológica para la investigación, no solamente biomédica, sino para la investigación en las ciencias humanas. Y por último, esto lo sacó hace muy poco MinCiencias, que es básicamente dándole un poquito de celeridad para la ruta de las vacunas. Entonces, fíjense que
ellos aceleraron, ya se dieron cuenta que hay una tendencia en el mundo entero a hacer las cosas mucho más sencillas, a dejar de ser tan restrictivos, tan cuadriculados, llamémoslo así, si ustedes me permiten el término, pero creo que es un término que casa perfectamente para algunos conceptos o para algunas personas que tienen el poder decisorio en el nivel de madurez de las tecnologías cuando uno presenta sus proyectos. Entonces, para el caso de las vacunas, ellos llevaron hasta el nivel de madurez 3 ya las plataformas de detección de alto rendimiento y el kit de descubrimiento de las posibles vacunas. Hasta el 5 modelos in vitro y modelos en vivo y los controles de calidad para el desarrollo de esas vacunas. Hasta el 8 las fases clínicas, de la fase 1 hacia la fase 3, pues básicamente lo mismo que estábamos viendo, por ejemplo, para el desarrollo de otro tipo de medicamentos, para la precalificación y la aprobación regulatoria hasta el 8 y monitoreo en el 9. Ustedes se dieron cuenta que con la pandemia del COVID sucedió exactamente lo mismo para el desarrollo de las vacunas en el mundo entero, porque si hubiera sido con esa restricción, no solamente para la asignación de recursos, sino si esa asignación de recursos iba a estar ligada al nivel de madurez de la tecnología, pues nos hubiéramos demorado muchos más años para conseguir vacunas rápido y la mortalidad por la COVID-19 pues hubiera sido mucho más alta. Esta es una gráfica que sale en un paper británico, es una gráfica que a mí me parece muy práctica porque entonces le permite al investigador saber, de acuerdo a su nivel de madurez, al nivel de madurez que tiene su desarrollo, a quién puede acudir para conseguir más recursos, aparte de los recursos estatales que cada vez son menores. Por ejemplo, según ellos, usted puede acudir a compañías, a no ser que su desarrollo arranque con compañías, como sucede, por ejemplo, en países desarrollados como en Corea del Sur o en Alemania. Las personas que están terminando su doctorado o están haciendo su postdoctorado arrancan su experimento inclusive ya con el apoyo de las grandes compañías, de tal manera que no tienen preocupaciones con los recursos y arrancan desde el principio, desde la madurez más baja de su tecnología, como ustedes lo ven aquí. Yo creo que no estoy mostrando mi puntero, lo voy a poner aquí. Ven que las compañías pues tienen recursos para sostener desde el inicio hasta el final de su madurez. A algún momento usted puede conseguir algún ángel inversor, que generalmente usted lo consigue más cuando tiene un grado de madurez mucho más alta, generalmente cuando usted tiene un prototipo. Venture Capital también generalmente cuando usted tiene un nivel de madurez más adelantado en su tecnología. Llegar, por ejemplo, a propulsores de innovación, que en muchas ocasiones en muchos países son la industria, digamos, el mismo mercado, o por último, finalmente, acudir a la caridad, a corporaciones caritativas que dan algún tipo de recursos para desarrollo y para investigación. Entonces, perdón. ¿Qué retos quedan para la evaluación de esa madurez? Para que no se quede en el camino tanta idea fantástica que hay, por ejemplo, aquí en Medellín, como les voy a mostrar más adelante, tantas posibilidades, tanto potencial que hay, debe haber enormes. Yo conozco, ahorita voy a mostrar también algunos ejemplos de eso en la Corporación de Ciencias Básicas Biomédicas, en los departamentos de ingeniería de nuestras universidades, en las facultades de medicina de las universidades en Colombia, para que eso produzca mucho más resultados y no se quede simplemente en el mismo paper que se le queda o a la gente en formación o a los mismos profesores, pero que no termine en algo práctico para el sistema de salud. El primer reto, pues, es estimar la madurez en múltiples subsistemas. Eso es bastante difícil y digamos que las políticas en algunos momentos, las políticas del mismo Estado, de las políticas de las corporaciones con las que están vinculados los investigadores, llámese empresas, llámese hospital, viendo al hospital como empresa, llámese instituto de investigaciones o cualquier tipo de otras corporaciones, es bastante difícil. Definir las métricas adecuadas. Fíjense que hay unas métricas que se aplican fácilmente para el desarrollo tecnológico
de la industria automotriz, por ejemplo, o de la industria aeronáutica, pero para el tipo que hacemos en salud no puede ser cortado con la misma rigidez, con la misma tijera. Asegurar una evaluación constante de las métricas, alistamiento y el progreso que tiene uno en su desarrollo o en su investigación, modelado en etapas tempranas a nuevos sistemas y a nuevas tecnologías y comparativas con otras tecnologías que ya están en el mercado o inclusive con inteligencia, hacer una evaluación sobre cómo van otras tecnologías en otros grupos de investigación a nivel nacional o en otros países. Para el caso nuestro, por ejemplo, cómo van las investigaciones en otros países latinoamericanos. Gestión tecnológica y relación con los riesgos de esa gestión tecnológica, desarrollo de métricas y prácticas que permitan determinar de manera anticipada la incertidumbre de esa investigación y la incertidumbre que va a tener su desarrollo experimental. Aquí me voy a permitir hacer un poquito de marketing con la OTRI que tenemos en la universidad. Esta son dos o tres diapositivas de una presentación que ellos me habían compartido. Yo les recomiendo a todos los que estén conectados y que sean investigadores utilizar la OTRI que tenemos en la universidad. Es la primera OTRI certificada en el país y para mí, que los conozco desde hace mucho tiempo, me parece que son subutilizados. Los procesos de transferencia que tiene la OTRI y desde donde impulsan la innovación y el desarrollo experimental son enormes. Primero, desde la identificación de los activos del conocimiento, de lo que ustedes saquen como investigadores. Segundo, la valoración, incluso la evaluación de la madurez de la tecnología que ustedes están haciendo como investigadores. El aseguramiento de esa tecnología, o sea, al final lo que ustedes hacen como investigadores, cómo se puede asegurar. No todo el aseguramiento tiene que ser una patente, no necesariamente. Hay que conocer que hay muchas otras posibilidades de asegurar y de proteger lo que ustedes están desarrollando. Y finalmente la comercialización. ¿Cómo generar la comercialización? En muchas ocasiones los investigadores no sabemos hacer eso. Digamos que esa es una de las cosas que le enseñan a uno en la maestría de gestión de ciencia, tecnología e innovación de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad. Cómo protegerla e incluso cómo comercializarla. Pero muchos de los investigadores no la saben. Pero afortunadamente tenemos esta oficina en la universidad que, como les digo, a mi parecer es subutilizada. Estas son las metas de esa unidad de licenciamiento, generar o crear spin-off si eso se pudiera hacer. Hacer I+D+I aplicada al desarrollo tecnológico y la innovación de la universidad, inclusive de la empresa. Quiero mostrarles esta experiencia nuestra, está en gerundio, pues porque en ese momento nosotros estábamos terminando, que es el famoso Inspiramed, que es, ustedes lo conocieron, pues algunos conocieron esa experiencia dentro de la universidad y otros por las noticias, que fue la creación de los famosos 3 ventiladores mecánicos para asistir a pacientes que tuvieran la lesión pulmonar durante la pandemia por SARS-CoV-2 y la creación de esos 3 ventiladores. ¿Cómo llegamos a la creación de los 3 ventiladores? Pues, bueno, lo primero que hay que decir es que nos conocían los ingenieros que fueron primero llamados a esto, un ingeniero de la Universidad de Antioquia, el director del grupo GIVIC, un ingeniero que ha estado, es un ingeniero eléctrico, pero ha estado ligado a la ventilación mecánica desde hace muchos años, inclusive ha sido profesor de muchos de nosotros en ventilación mecánica y está haciendo un doctorado en la IA, y un ingeniero que tiene una industria basada en biotecnología para medicina. Ellos me llamaron, luego llamamos a otros médicos, ¿será que creamos un ventilador? Nos retan en eso. El ecosistema de innovación de Medellín, que es capaz de hacer de meternos en este lío, de hacer un ventilador mecánico, porque digamos que los ventiladores mecánicos son biotecnología de alto riesgo, biotecnología 2B, que es la tecnología una de las tecnologías de más riesgo, o sea, que es complejo. La vida de los seres humanos queda dependiendo de eso. Entonces, empezamos a trabajar en varias frentes. Primero, el diseño de ingeniería y las pruebas, como les voy a mostrar ahora, aspectos clínicos y entrenamiento, porque eran ventiladores que no tienen, pues, obviamente, el desarrollo nuevo, moderno, que tienen los ventiladores del mundo, que son supremamente sencillos. Ustedes saben que la tecnología avanza hacia eso. Cada vez es mucho más fácil utilizar tecnología en medicina que la que utilizamos, por ejemplo, los que empezamos en cuidado intensivo
hace 28, 30 años teníamos que utilizar tecnología mucho más difícil. Ahora, precisamente los algoritmos de inteligencia artificial hacen que esos desarrollos tecnológicos o que esas tecnologías sean mucho más sencillas de utilizar. Entonces teníamos que entrenar también a la gente, la gestión regulatoria, o sea, la gestión con el INVIMA, la cadena de suministros, porque el problema no era solamente construir ventiladores, sino que no existían las piezas, porque los países que eran desarrolladores de ventiladores mecánicos, que vendían, que tenían la gran industria de ventilación mecánica, pararon, cerraron sus fronteras y no solamente no vendían ventiladores, sino que no vendían las piezas. Manufactura a escalado, que tampoco se había hecho en Colombia, y finalmente las comunicaciones y la difusión de esta tecnología. Entonces empezamos así. Ustedes ven aquí a la izquierda, este es el primer ventilador que desarrolló la Universidad de Antioquia, el grupo JIVI. Se ve ahí la carcasita, básicamente era un ambú que se inflaba y se desinflaba, pero esto después tuvo una innovación supremamente acelerada, ya con pistones, que es la cosa, una de las cuestiones más modernas que tienen los ventiladores mecánicos en el mundo. Este segundo es el ventilador de la EIA, ellos ya tenían sus pistones transparentes, entonces ese era, digamos que el primer prototipo, y este es el de Industrias Médicas San Pedro, que es un ambú, que es básicamente el utensilio, el dispositivo que utilizamos siempre en los médicos para darle ventilación manual a los pacientes, que les ponemos un tubo que va hacia la tráquea, y a este ambú se le pusieron unas levas simplemente que abrían y cerraban. Me devuelvo un poquito para explicar aquí el de la Universidad de Antioquia. Esto es simplemente una bolsa que se puso para inflado y desinflado, pero la insuflación de aire a los pulmones era hecho a través también de pistones como el de la Universidad EIA. Entonces, ustedes ven el grado de madurez, el nivel de madurez ahí, pues era supremamente pequeñito. Estábamos entre el 2 y el 3. Arrancamos, digamos que con el 2. O sea, diseño de prototipos, desarrollo y validación en el entorno simulado. En ese entorno simulado también trabajábamos los médicos, los ingenieros por un lado y los médicos también por otro, solicitando, diciendo qué necesitábamos, qué monitorizar y cómo se debería ventilar los pacientes. Aquí ya avanzamos más, esto ya fue el 1 de abril, el primero fue el 20 de marzo, el segundo el 1 de abril, ya ustedes ven los ventiladores metidos en su caja, con los pistones, los dos primeros ventiladores, que eran los que utilizaban pistones, como les estaba diciendo, y por último, ya al de Industrias Médicas San Pedro se le puso una tarjeta electrónica que le infligía algún tipo de inteligencia de tal manera que las levas se pudieran manipular en tiempo y en presión para que la ventilación fuera mucho mejor. Ya después, ya fueron las pruebas en el laboratorio. Ustedes nos ven aquí, estamos en el quirófano de veterinaria, de la clínica veterinaria de la Universidad CES, o sea que ya estamos las pruebas en el entorno controlado, o sea, las pruebas en animales, con un grado de madurez mucho más alto. Aquí ya los ventiladores terminados, este es el ventilador de la Universidad de Antioquia terminado con una tablet que le daba monitoreo, con todos los comandos mucho más sencillos. Esto que ustedes ven al fondo es simplemente una bolsa que no tiene ningún efecto, lo único que un efecto similar al de la máquina de anestesia, pero era simplemente los ingenieros querían visualizar si estaba inflando o no inflando, pero no tenía nada que ver con la insuflación de aire al paciente, o sea, que era totalmente seguro. Este es el ventilador de la Universidad de EIA, y el último, el ventilador de Industrias Médicas San Pedro. Fíjense que ya para el 15 de mayo teníamos una versión final con un grado de madurez mucho más alta, entre el 6 y el 7, y por último, que ya es el proceso de gestión regulatoria y de ensamblaje a nivel de escala. Entonces, se nos unieron a CEP, Sofasa y Auteco, cogieron sus plantas de diseño, de montaje para Auteco, pues para sus motos, y hacer para las cosas del hogar, e instauraron, obviamente, con un nivel de buenas prácticas de manufactura que fue vigilado por el INVIMA, y empezaron a fabricar ventiladores. Y por último, ya sacamos los ventiladores, les hicimos la instrucción a los profesionales, y ya en el grado de madurez mayor se entregan ventiladores que sirvieron inclusive para salvar algunas vidas.
hasta ahí vamos en el grado de madurez. Vamos a entrar entonces al tema de traslación, que ustedes se van a dar cuenta que no son temas que estén aislados, por el contrario. Fíjense que hay temas, hay conceptos que finalmente vienen a ser vasos comunicantes entre los dos, entre la innovación, entre el grado de madurez de su desarrollo y la traslación. Es más, uno con el otro van casi paralelos. Para hablar de traslación, me voy a tomar el atrevimiento de utilizar estas dos diapositivas del profesor Carlos Hugo Sierra, que es un filósofo de la ciencia, que es profesor de la maestría de gestión, y digo al atrevimiento porque no alcancé a contarle a Carlos Hugo que voy a utilizar estas dos diapositivas pero las voy a utilizar básicamente como una especie de introducción a lo que es el tema de traslación. ¿Por qué? Porque el tema de traslación es un tema de debate. Todavía hay gente en el mundo que dice que en realidad la investigación translacional no existe, que eso es un concepto amañado, que es un concepto que se está tomando a fuerza. Yo hace algunos años en la Facultad de Medicina encontré que había bastante debate. Yo no sé cómo está el clima de opinión en este momento alrededor de eso, pero mucha gente opinaba que eso no existía, que la investigación es una y que eso de la investigación translacional era simplemente vender la rigurosidad de la investigación y que eso no se podía permitir. Estas dos diapositivas lo que muestran es la evolución que ha tenido la pequeña ciencia. Existía pues arrancó en el siglo XVIII y tuvo auge en el siglo XIX, que era la ciencia donde estaban los grandes investigadores. En el siglo XIX y arrancando el siglo XX, los investigadores que consumían una gran cantidad de recursos en sus laboratorios y digamos que tenían cierta autonomía. Y eso cambió después de que arrancó el proyecto Manhattan y se creó lo que se denomina la Big Science. Inclusive de esto habla Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, que eso ha cambiado muchísimo. Básicamente, ¿por qué? Porque los recursos enormes que antes se daban para investigación en realidad ya no existen tanto, o si existen, digamos que los conceptos políticos, las dinámicas políticas han cambiado esa cantidad de recursos que se asignaban a esa investigación y ahora esos recursos son más limitados y son más vigilados a partir de la Big Science. A partir de que aparece la gran ciencia, se exige que la inversión de recursos en la gran ciencia tiene que terminar en algo que sirva digamos, para ser utilizada por la humanidad, tanto en el beneficio de la humanidad como, pues, como pueden darse cuenta aquí, para destruir gente, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que fue una desviación del concepto utilitario de la investigación. Ustedes se pueden dar cuenta que en esta, que es otra diapositiva del profesor Carlos Hugo, él habla de lo que es la ciencia y el mercado. Finalmente, obviamente, la asignación de recursos para los grandes investigadores tiene un canal de vigilancia constante de la utilización adecuada de los recursos, porque se supone que los recursos ya son finitos y que no se pueden malgastar, y finalmente esa elaboración, lo que se traduce en I+D+I, tiene que salir al mercado para o comercializarlo o para ser utilizado en algún tipo de beneficio para esa humanidad. O sea, que es lo que se denomina la cultura híbrida de la innovación, la famosa triangulación universidad, empresa, Estado. Eso es, digamos que el final de esos conceptos o desarrollo de estos nuevos conceptos en el mundo de la ciencia. Para continuar con esta introducción, les quiero hablar sobre este artículo que aparece en la revista Cell de Paul Nurse. Ustedes que se dedican a la investigación biomédica van a conocer muy seguramente mucho más a este señor de lo que yo lo conozco, pero lo quise traer porque que es un comentario que él saca en ese libro, en ese número de la revista Cell en 2006, es un comentario supremamente importante. Él arranca diciendo en este artículo, él es un británico, que ustedes se dan cuenta aquí pertenece a la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska, fue ganador del Premio Nobel de Medicina en Fisiología
en el 2001 por algunos conceptos de la fisiología celular. Había ganado también el premio de investigación del Instituto Albert Einstein, trabajó durante mucho tiempo en Inglaterra y creo que a partir del año 2001, si no estoy mal, 2000 o 2001, se fue a trabajar a los Estados Unidos. Entonces él saca este artículo diciendo que él encontró al llegar a los Estados Unidos una cosa que no había pensado encontrar. Los Estados Unidos es el país del mundo que más invertía en investigación científica y de donde salían los grandes desarrollos científicos, especialmente para el área de la medicina. No solamente los nuevos fármacos innovadores e incluso disruptivos, nuevas tecnologías disruptivas e innovadoras que fueron utilizadas en el mundo, sino que además la gran cantidad de premios grandes para desarrollos, para investigadores en el mundo, incluyendo el Nobel y el Lasker, eran ganados en los Estados Unidos, pero que últimamente veía a los investigadores en los Estados Unidos absolutamente llenos de estrés. Y llenos de estrés, ¿por qué? Porque habían disminuido los presupuestos para las investigaciones, porque él hace un cálculo más o menos de 5 propuestas, grandes propuestas, de grandes grupos de investigación en los Estados Unidos, de 3 propuestas, disculpen, de 3 propuestas de investigación en los Estados Unidos, una salía asignada para grandes recursos. Pero ya en ese momento, a partir del 2006, encontraba que de 5 propuestas, solamente una adquiría esos recursos. Y que los investigadores entonces estaban en estrés no solamente por adquirir los suficientes recursos, sino porque la inflación subía y temían que esos recursos no les alcanzara para todo lo que necesitaban en el desarrollo de sus experimentos. Y no solamente eso, sino que además las dinámicas de investigación estaban cambiando mucho. Ellos sentían que había unos cambios importantísimos en la evaluación de esas investigaciones, que hacía falta la participación de otras personas, que por ejemplo en los grupos de investigación, que la gran mayoría de participantes de los grandes grupos de investigación en los Estados Unidos eran gente muy joven, gente que acaba de terminar su doctorado, más o menos entre 35 y 37 años, pero que desafortunadamente el futuro se veía incierto para esos doctores, porque terminado, por ejemplo, su estancia postdoctoral, terminando sus investigaciones, no iban a llegar a ser líderes, a tener una línea de investigación en la que fueran líderes, y así inclusive la gente que superaba los 35 años no llegaba a ser líder como antes en una investigación muy fuerte, y podía captar más recursos e inclusive más recursos de talento humano que venían de otros países. Además, durante ese momento que empezaron a estallar mucho más las guerras con el lejano oriente, entonces Norteamérica se volvió más cerrada, quiso hacer más énfasis en su propio potencial y bloqueaban el ingreso para muchos investigadores que venían del Asia, algunos de Latinoamérica, que venían de Europa, y eso también aminoró la importancia del desarrollo de esos grupos de investigación. Entonces él decía, mire, tenemos que encontrar algo. Parte de esas dificultades son que el nivel de financiación está disminuyendo, que la contratación de investigadores cada vez está más difícil, la evaluación de la madurez de la tecnología cada vez es más estricta, y la evaluación de los proyectos de investigación, como estábamos diciendo ahora, son evaluaciones enormes de gran formato, que en muchas ocasiones inclusive exigían una doble escritura de un proyecto, que todos ustedes saben que es bastante difícil volver a escribir un proyecto, que lleva, para que un proyecto sea un proyecto sólido, robusto, se gasta mínimo 1 o 2 años, inclusive en la estructuración de ese proyecto, y en los Estados Unidos estaba sucediendo que se morían en el tiempo en que se estaba esperando la decisión. Restricciones de esos proyectos de investigación, inclusive que había posible interferencia política en los juicios de evaluación de esos proyectos. En esos momentos llegó, por ejemplo, a discutirse en los Estados Unidos cosas como los desarrollos experimentales con células embrionarias. Con respecto a eso de los desarrollos experimentales con células embrionarias, hubo mucha dificultad, porque además inclusive en la prensa y en las escuelas durante la administración Bush se permitió la enseñanza digamos, de los detractores del darwinismo.
con respecto a lo que hacía énfasis en las creencias religiosas y lo que los americanos llamaban la divulgación del concepto para ellos, que era el diseño inteligente del ser humano. Eso hizo que inclusive en el Senado de la República, en los Estados Unidos, en algunos senadores predominara su concepto religioso sobre el concepto investigativo, sobre el concepto científico. Y obviamente eso pues aminoraba las posibilidades de conseguir recursos y hacía entrar a los investigadores en mayor estrés. Entonces él dijo, bueno, hagamos propuestas. Entonces el doctor North hizo las siguientes propuestas para mejorar ese conflicto en los Estados Unidos. La primera propuesta, hagamos grupos de investigación que sean más pequeños. Pero esos grupos de investigación que son más pequeños, que de pronto se pueden gastar menos recursos, se pueden unir con otros grupos de investigación que tengan desarrollos que sean complementarios de la investigación mía y que se abran a mayor divulgación de esa ciencia y a mayor compromiso en la finalización de su investigación. Especialmente en lo que tiene que ver con la investigación interdisciplinar y, si a algunos les gusta el concepto, transdisciplinar. Es decir, vencer esas barreras que hay, esas fronteras que hay, inclusive hasta en el mismo vocabulario de la ciencia, entre científicos de un área y científicos de otro, para poder llevar adelante desarrollo investigativo mucho más fuerte, mucho más sólido y que consiga los escasos recursos que hay. Unirse en agrupaciones más grandes, por ejemplo, que esas agrupaciones más grandes no necesariamente tienen que ser desde el principio hasta el final, que simplemente esas agrupaciones grandes duren lo que dura ese desarrollo o esa investigación específica y después simplemente se disuelvan y sigan los grupos de investigación por aparte como fueron previamente. Que haya mayor interdisciplinaridad en la investigación, como les estaba diciendo. Para nosotros en nuestra universidad y en los hospitales sí que ha sido difícil eso. Yo tuve la experiencia de estar en la dirección de investigaciones de los hospitales de San Vicente Fundación con un colega mío, con el doctor Fabián Jaimes. Él era el director de investigaciones de los hospitales y yo era el coordinador de ensayos clínicos. Ahí hicimos una experiencia muy enriquecedora porque pensábamos, bueno, ¿cómo hacemos para que la ciencia básica entre al hospital? Para que precisamente esto que está recomendando el doctor North de hacer investigación interdisciplinar arranque desde el principio, que no lleguen, por ejemplo, los investigadores de ciencias básicas o los desarrolladores de ciencias básicas, los ingenieros, los muchachos que están haciendo su doctorado y arranquen un desarrollo porque creen ellos que esto le va a solucionar a un médico el problema. No, arranquemos a hablar desde el principio. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos los desarrolladores y algunos investigadores de básicas y los hicimos ir al hospital. Y a médicos, a especialistas, tener conexión con los investigadores básicas desde el principio. Y eso nos trajo muy buenos resultados. A ejemplo, de ese ejercicio salió un producto que estaba haciendo un muchacho durante su doctorado, que era sacar un hueso rodeado de un antibiótico que se podía inyectar, por ejemplo, en el hueso fracturado. Los ortopedistas, cuando a los pacientes les da una infección crónica en los huesos, raspan el hueso y queda como un hueco, y eso se podía llenar con esa pomada. El muchacho se graduó, en este momento está haciendo un postdoctorado, creo que en Inglaterra, y los ortopedistas lo utilizaron. Lo mismo sucedió con unas prótesis mecánicas con conexión inteligente para la movilización de brazos y manos, por ejemplo, de personas que habían sido amputadas. Más o menos algo similar a esto que propone el doctor. Sencillos procesos de asignación, que por favor las unidades de investigaciones, los institutos de investigaciones sean más sencillos en esos procesos. El ser sencillo en los procesos de asignación no necesariamente rompe la rigidez necesaria en la metodología de la investigación. Por el contrario, creo que se puede ayudar. Reconocer que la ciencia constituye la base de la innovación comercial, los avances tecnológicos y una mejor salud en la mejora de calidad de vida y el medio ambiente. Lo que él llama un crisol, permitir que vengan personas de otro lado, en los Estados Unidos, que vengan, por ejemplo, muchos hindús,
hindúes, perdón, muchos asiáticos, gente de Corea, de Japón, de China, que inclusive le han dado mucho impulso a la investigación científica en Norteamérica. Mejor educación científica desde las escuelas y mejor diálogo con el público en doble vía. ¿Qué quiere decir eso? Que los investigadores deben salirse de su grupo, deben salirse de sus áreas intocables de investigación y de sus laboratorios y acercarse a la gente, a la población, a la comunidad. ¿Qué cree usted que yo, desde la investigación, le puedo mejorar a usted para el beneficio de su salud? O a los médicos que están en los municipios. Al final, con los recursos que quedaron de Inspiramed, nosotros estamos tratando de hacer en este momento un despliegue de conocimiento para saber si los hospitales de segundo nivel del departamento de Antioquia, en esos hospitales, los muchachos médicos rurales, por ejemplo, los médicos generales, les serviría algún desarrollo tecnológico, no del nivel de un ventilador, pero sí un nivel de un pequeño monitor para que hacerle a ellos la vida más tranquila y tener un acceso más rápido a buena tecnología para el tratamiento de sus pacientes. Esta frase del doctor North a mí me parece absolutamente importante, por eso la copié tal y como está en su texto. Él dice, nosotros los científicos tenemos la responsabilidad de comprometernos con las políticas y la sociedad de los Estados Unidos para garantizar tanto la búsqueda continua del conocimiento científico como el uso de ese conocimiento en beneficio de la humanidad. Luego salieron artículos como loco, e incluso ya hay 2 revistas de traslación, o sea que traslación, si lo está diciendo un señor que es Nobel de medicina, Nobel de fisiología, y lo están diciendo muchos de estos expertos que cada vez publican más con respecto a que se necesita un acercamiento, que la investigación translacional es una necesidad en este momento en el mundo. Creo que hay que darle algo de razón a esta persona con tanto conocimiento. En la revista JAMA aparece este comentario posteriormente del doctor Wolf, en donde dice que la medicina translacional prácticamente es una prioridad. Inclusive una organización de medicina translacional del Instituto de Salud de los Estados Unidos ya tiene para ese entonces, que es en el 2008, 24 centros. Yo encontré que ya van más o menos en 38 centros. Y ahí están vinculadas fundaciones, industrias, organización de enfermos, hospitales, etcétera. Ese hablar, esa comunicación, ese diálogo que debe arrancar desde el principio va a resultar en mejor investigación, sin duda. La cuestión es que el concepto de traslación tiene diferentes sentidos, diferentes significados para las personas. El primer concepto es lo que algunos creen que es digamos, la dinámica del laboratorio a la cama del paciente. Pero esa dinámica es directamente a la industria. Es decir, que salga del saca la experimentación práctica, se lleve a los hospitales y después de un nivel de madurez alto, después del 8, del 9, eso pase a la industria y se vende. Hay mucho detractor de eso, yo comprendo su concepto, pero la modificación de la forma de llegar, digamos, mercantilista para algunas personas, se podría modificar porque se puede crear unos diálogos con varias esferas de la sociedad que podrían cambiar ese concepto. Y el otro concepto, que es el concepto más desde salud pública o de la atención directa de la salud de los pacientes, es lo que se denomina los servicios de salud, o sea, al paciente. Ellos lo denominaron, el doctor en su comentario lo denomina para el caso de la empresa T1, para el caso del paciente T2. Este doctor trae también esta frase un poco larga, pero me parece muy importante leérsela. Dice, descubrir mejores formas de garantizar que los pacientes reciban la atención necesaria de manera segura y compasiva, y cuando lo necesitan no es fácil y plantea desafíos metodológicos formidables. Los descubrimientos científicos y los nuevos dispositivos espectaculares son más fascinantes para el público y más lucrativos para la industria. Sin embargo, la mejora de la salud debe dictar las prioridades en la investigación sanitaria. Los patrocinadores deben lograr un equilibrio entre esas dos áreas de investigación.
Estos doctores de un hospital de los Estados Unidos hacen esta publicación básicamente para entender cómo es la aplicación de la investigación colaborativa o investigación translacional. Ellos dicen que la ciencia de la implementación está reevaluada y que el enfoque debe ser reevaluado de manera constante. Como les decía inicialmente, el término iterativo es un término que se debería estar utilizando siempre en estos aspectos. Entonces, primero, arrancar con las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas para las que uno como investigador va a trabajar? Los pacientes, los consumidores, los profesionales de la salud y los responsables de políticas y de gastos. Digamos que es un poco pueril, si me permiten el término, o un poco ineficaz seguir trabajando sin que tengamos en esto vinculados a las personas que dirigen el gasto en el país. Llámese los administradores públicos regionales, los alcaldes, los gobernadores, la gente de los consejos y las asambleas, sino también el Senado. Y se pueden vincular, como les voy a mostrar ahora más adelante, que se hizo en los Estados Unidos. Ellos proponen, los autores de este paper, este círculo que es supremamente sencillo. Es simplemente arrancar con la exploración, una preparación, una implementación y una sustentación del desarrollo experimental. Siempre en co-creación con todos los interesados en la investigación, que esa co-creación sea reflexiva, que sea respetuosa, que sea recíproca, que sea transformadora, que esté basado en un relacionamiento respetuoso y constante y que haya equidad en el trabajo de cada uno. Por último, esta doctora, que es la editora de la revista, este doctor dice que la coproducción de la investigación consiste en investigar con quienes la utilizan, optimizar la relevancia, la utilidad y la usabilidad de esos resultados, y que finalmente hay muchos vacíos en la literatura y que eso se presta para una vasta investigación. Sería muy importante, por ejemplo, las personas que están conectadas y escuchen y que tengan posibilidades de hacer investigación sobre la investigación translacional, sobre cómo ejercer esas dinámicas constantes de apoyo y de interacción, sería lo ideal para la investigación en Colombia. Hagan investigación que sea, digamos que importante y que cambie las posibilidades de investigación en Colombia. Al final, este autor también trae esta frase, dice: un modelo de investigación colaborativa donde los investigadores trabajan con usuarios del conocimiento que identifican un problema y que tienen autoridad para implementar las recomendaciones de esa investigación. O sea, que los investigadores, lo que les decía al principio, deben salir a hablar con la comunidad, hablar con los médicos, hablar con los bacteriólogos, hablar con la gente que utiliza la tecnología y con los mismos expertos. Fíjense que ya inclusive hay en el Instituto Nacional de Salud, hay un parágrafo específico de normatividad y ustedes lo pueden encontrar vinculándose al link de las ciencias de traslación. Por último, este artículo, que es un artículo, a mí me parece que es muy práctico, se los recomiendo mucho, dice que debe hacerse un mejor uso de la evidencia de la investigación en la investigación translacional, debe haber alianzas entre investigadores y quienes enfrentan las necesidades, la investigación participativa basada en la comunidad es una necesidad, y la traslación de esos resultados hacia los usuarios de ese conocimiento, y enfatizan en que hay una pobre comprensión entre las formas en que estos enfoques se deben dar. Entonces ellos básicamente explican en esta gráfica cómo pueden interactuar los usuarios del conocimiento y cómo la traslación sobre la población interesada en esa investigación. La aplicación del conocimiento y la sociedad que lo utiliza pueden estar motivadas desde el principio, si la investigación se hace de manera constante desde el inicio en contacto con estos interesados. La locación social también, las decisiones pueden arrancar incluso desde los mismos investigadores, inclusive ser apoyadas por los ciudadanos que están vinculados a esta investigación.
Y los conceptos éticos son mucho más fáciles de entender para la población que va a estar vinculada a esas investigaciones, y eso finalmente lo que va a hacer es democratizar ese conocimiento y fortalecer mucho más la co-creación. Ahora, la pregunta es, esta investigación translacional, esta investigación utilizando la comunicación con la ciudadanía, esta investigación haciendo un poquito más laxos los modelos de evaluación de la madurez y de los posibles proyectos, esta investigación permitiendo que haya una traslación, ¿de verdad va a ser más débil el rigor? ¿De verdad va a ser una estocada a la rigurosidad metodológica de la investigación? Yo no lo creo. Si alguno de ustedes ha leído este libro, va a estar de acuerdo conmigo. Si no lo han leído, se los recomiendo mucho. Es un libro que escribió un autor, es un periodista, se llama Richard Harris, es el editor científico del New York Times, lo sacó en inglés, y un grupo de profesores de la Universidad de Antioquia, les recomiendo contactarlos, son de profesores de microbiología de la universidad, tradujeron este libro al español, y leyendo este libro que se llama Rigor Mortis, uno se da cuenta que el cuento de la rigurosidad en la metodología de los grandes investigadores del mundo, de los investigadores que consumen los recursos de la gran industria, también rompen mucho ese rigor. Y son investigadores que han incursionado en investigación sobre enfermedades huérfanas, por ejemplo. Enfermedades que consumen muchos recursos de la investigación porque son enfermedades de distinta cura. Y leyendo uno ese libro se da cuenta que en realidad la rigurosidad metodológica se viola con gran facilidad. Los intereses económicos, el interés o la presión para la publicación que tienen los investigadores en el mundo, la presión para encontrar resultados, porque lleva 2 años trabajando con esos recursos. ¿Qué pasó, doctor? ¿Usted por qué no publica? ¿Qué pasó con los resultados? Entonces hacen que en ese estrés violen ese aspecto que uno podría denominar falta de moral en la investigación, y lo viole en muchos aspectos, no solamente en lo metodológico, sino también en la utilización, por ejemplo, de recursos preclínicos, en la utilización de animales, de experimentación. Es muy interesante ese libro porque inclusive lo que se encontró es que se puede refutar fácilmente algunos de los estudios que salieron, estudios banderas, y como son estudios hechos por esas fundaciones de investigación tan potentes, pues los médicos leemos en papers, en artículos de revistas de alta calidad, Q1, Q2, con aparente buena metodología, y uno finalmente se da cuenta que ni siquiera la rigurosidad de las revistas protegen de la falta de debilidad, de la falta de rigor a ese tipo de investigación. Por último, les quiero mostrar de manera muy rápida este ejemplo que yo lo he utilizado para las clases en el doctorado porque me parece un ejemplo muy adecuado para esto de la medicina de translación. El American College de Cardiología, el Colegio Americano de Cardiología, optó en el 2017 por hacer un roadmap de innovación. Y esto nació de lo siguiente: ellos se encontraron con que los pacientes llegan a las consultas o a los hospitales con gadgets tecnológicos, con cosas en su celular que ya les miden los factores de riesgo, inclusive ellos se toman ellos mismos la presión, el pulso, meten su peso y ya les da el factor de riesgo, y con eso acuden y exigen a las aseguradoras que lo atiendan en tal hospital o en tal médico. Es decir, es tanto la avalancha de nueva innovación y de la participación de las personas con esta innovación, que dijeron, hombre, tenemos que mirar a ver si esto en realidad si vale la pena seguirle sacando el cuerpo. Es decir, si vale la pena seguir diciendo a la población, solamente crea en mí, deje de estar creyendo en el doctor Google, no crean esos gadgets que usted está utilizando. Lo único que es beneficioso es lo que está rigurosamente evaluado y lo que nosotros le decimos a usted. ¿O sería mejor de pronto participar en esa investigación con ellos? Lo que se denomina la salud digital, el Big Data, la medicina de precisión, que es la utilización inclusive
aspectos genéticos, de los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cómo hacer entonces para evaluar eso? ¿Cómo convencer a los tomadores de decisiones, a los que manejan los recursos, no solamente para investigación, sino también para compra de dispositivos para la atención clínica, y cómo convencer a la población o cómo trabajar con ellos? Entonces, ellos, digamos que encontraron un terreno abonado, porque esta congresista americana, que es una demócrata, había pasado durante la administración Obama esta ley, se llamaba la ley Cure, en el 2015, la senadora se llama Susana Bonamici. Entonces, esa ley lo que hacía era que se volviera mucho más fácil acceder a las tecnologías, impulsaba la investigación con nuevas tecnologías, no solamente con tecnologías digitales, sino con todo el tipo de tecnologías. Entonces aprovecharon ese terreno abonado de esa ley y utilizaron entonces un roadmap donde se empezara por articular la orientación que tenían los desarrolladores, la orientación que tenía la gran industria, la orientación que tenían los médicos, y ponerle rigidez a eso y metodología. O sea, evaluar con una evidencia científica comprobada cuál era la utilidad de todas esas tecnologías, cómo se iban a seguir utilizando y cuál sería el plan de desarrollo para cada una de esas tecnologías, ligado no solamente a la necesidad de los pacientes, sino a la necesidad de los mismos médicos. Entonces, esas nuevas innovaciones o nuevas tecnologías en salud las dividieron en eso: salud digital, los nanobots y todos esos que ustedes conocen inclusive mucho más que yo, el Big Data y la evaluación, la utilización de esos datos para hacer una evaluación mucho más racional de los aspectos nosológicos que tienen cada uno de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, y la medicina de precisión, que les decía que era básicamente estar hablando de los exposomas, del microbioma, de todos los genes. Para asegurar el éxito, entonces estructuraron esto de manera escalonada, o sea, arrancar con la era digital, arrancar con los dispositivos que se conocían en ese momento, que había en el mercado. El plan era hacer ese roadmap, era un roadmap en línea de tiempo que durara lo suficiente para que se estructurara un muy buen grupo de evaluación y seguimiento, análisis análisis computacional de los beneficios, y por último crear una medicina de precisión. El ciclo de desarrollo ellos lo crearon de la siguiente manera. Primero, entonces, tener el desarrollo de un nuevo producto, un concepto, ¿cierto? Iteración, de nuevo el término, fíjense que es un término que nos persigue, generación de nuevas hipótesis, nuevos desarrollos, llegar hasta la evidencia, inclusive utilizar estudios pragmáticos, que son estudios científicos que tienen también bastante rigor, pero digamos que son estudios llevados en la vida real, en hospitales normales o en consultorios normales de los cardiólogos, y en la implementación científica de esos estudios, resultados y medidas de esas clínicas, de esos estudios, con unos endpoints que fueran aceptados, que convencieran al médico y convencieran al paciente, o sea, el paciente convencido de que, por ejemplo, si se le iba a evaluar la presión, no lo podía hacer simplemente de la manera que lo estaba haciendo, sino con algunas alteraciones de la presión sistólica versus la diastólica, en fin, múltiples conceptos específicos para hacer una mejor evaluación. Hacer unas guías con un nivel de evidencia, esas guías obviamente concertadas por todo el grupo de cardiología de los Estados Unidos, con los epidemiólogos ahí sustentando, apoyando y trabajando con ellos de manera muy cercana. Finalmente, hacer escalación de esas tecnologías y ver cómo son los factores de implementación de las tecnologías y la llegada de la tecnología a la gente que lo iba a utilizar. Mirar cuál era la adherencia de la población y de los médicos para esa tecnología, y quiénes eran los interesados en hacer adopción de la tecnología. Unas plataformas de innovación que fíjense que tienen todas un interrelacionamiento desde que arranca hasta que termina, que sean estudios clínicos flexibles,
que haya transferencia de esos datos, interacción entre todos, evaluación, usabilidad de la tecnología, esa usabilidad soportada en decisiones clínicas, alineación con los recursos, las recomendaciones del Colegio Americano, hacer empresas incluso, ligados a empresas del manejo de la salud, requerimientos del paciente y del médico, los miembros y los interesados, digamos, en el escalonamiento de esa tecnología, una integración final. Esto ligado a las políticas públicas, lo que les acabo de decir, tiene que estar ligado a las políticas públicas y a las personas que toman decisiones. Y por último, un summit de innovación. Pasos para la implementación. Entonces, primero, identificar el top de prioridades. ¿Qué se necesita? Luego, organizar esos avances con nuevas innovaciones, llegar inclusive a los posibles empresarios o a los interesados en esas nuevas innovaciones, identificar la capacidad de las innovaciones que se están sacando y la integración de esas innovaciones, no solamente en el mercado, sino también en las necesidades y en los conceptos, en adoptar esas tecnologías con confianza por parte de los médicos, alinearlos a Big Data, hacer incubadoras de esos conceptos y hacer trabajos de analítica, desarrollar y hacer una red de desarrolladores y crear modelos de pago, por ejemplo, para las personas que no les alcanza. Y por último, generar más recursos para la relación de cardiología para que esas innovaciones sean constantes. Ya para terminar, les voy a mostrar estos dos ejemplos de traslación y también de innovación, de madurez de innovación. Como les decía desde el principio, son dos términos que están siempre ligados. Esto es un proyecto que hicimos. Yo trabajaba antes en el Hospital San Vicente Fundación y había trabajado con unos ingenieros de la Bolivariana. Apareció una convocatoria de la Fundación MAPRE, que saca convocatorias cada año, y como ya habíamos trabajado en un modelo de monitorización para los pacientes cardiovasculares, yo específicamente me he dedicado toda mi vida, llevo más o menos 28 años dedicado a la parte cardiovascular en cuidado intensivo. Entonces había trabajado con ellos desde hace mucho tiempo y teníamos eso con algo de desarrollo adelantado. Teníamos poco tiempo para esta convocatoria, nos presentamos y era básicamente utilizar una monitorización a los pacientes en falla cardíaca. Los pacientes en falla cardíaca se demoran mucho en el hospital, pero básicamente es la titulación de la medicación, porque es muy difícil, porque a ellos se les cae la presión, dejan de orinar, la frecuencia les aumenta. Entonces, básicamente lo que hicieron los desarrolladores fue conseguir conectar a través de internet una pesa para que los pacientes se pesaran diariamente, un tensiómetro, un oxímetro para que les mirara el pulso, y un reloj, y todo conectado a internet, y nos llegaba a nosotros. Se llamó IOHeart este proyecto, y básicamente lo que hicimos nosotros fue sacar rápido. Estuvimos un cardiólogo y yo, éramos los investigadores, y una enfermera dedicada a falla cardíaca que nos acompañó, y los ingenieros de la UPB. Entonces lo que hacíamos es que mandábamos a los pacientes con un módem, lo conectaban en su casa, y a nosotros nos llegaba esta información: el género, la edad, la saturación, la presión sistólica, la diastólica y el peso diario. Y nosotros íbamos todos los días monitorizando eso varias veces en el día, y con base en esa monitorización íbamos modificando la dosificación de los pacientes. ¿Cómo nos fue? Nos fue supremamente bien. De los pacientes, generalmente un paciente que tiene una rehospitalización o más de una rehospitalización en los 6 meses después de que sale del hospital, eso está relacionado con mayor mortalidad. Nosotros fuimos capaces de disminuir en un 50% la rehospitalización de los pacientes hasta que terminamos el seguimiento. Fueron esos 6 meses, no, ninguno de esos pacientes se hospitalizó. Captamos un paciente que estuvo muy enfermito a pesar del tratamiento y la modificación de la dosis, y lo mandamos a trasplantar a la clínica cardiovascular. Fue tan bueno este estudio, nos fue tan bien, los pacientes fueron tan juiciosos y nos fue tan bien con ellos en la modulación de su tratamiento, que inclusive antes de terminar de publicar este artículo,
una multinacional que se llama Boston Scientific no lo quiso comprar. Nosotros decidimos no vendérselo, lo hablamos pues porque con el Hospital San Vicente y con la Pontificia Bolivariana, no vendérselo a él. Y esto es, ustedes pues ven aquí la enfermera hablando con una de los pacientes y con su hijo, los ingenieros acudieron a la casa de la paciente, le enseñaron a conectar el módem, y finalmente les decía que decidimos no venderlo a Boston Scientific, sino que se lo vendimos a esta empresa, que es una empresa colombiana de bioingenieros que se llama NET. O sea, fíjense que este es un nivel de madurez 9, porque se llevó al mercado, es una innovación que se llevó al mercado, traslación del conocimiento, porque se lo trasladamos incluso a la sociedad, y Netus lo volvió ya un modelo de negocio dentro de su empresa, y en el eje cafetero se lo vendió a varias EPS, y estas EPS están utilizando eso con el nombre de mi paciente para poder controlar pacientes en falla cardíaca, y han tenido muy buenos resultados como nos lo han mostrado a nosotros. Y este otro ejemplo, que es un ejemplo del que yo me enorgullezco mucho, es un estudio nuestro que está registrado en Clinical Trials. Este es el código de nuestro estudio, por si quieren verlo, lo estamos terminando. Es un estudio que hice con un exalumno precisamente de ustedes, un exalumno de la Cooperación de Ciencias Básicas Biomédicas, que es el doctor Sergio Estrada. ¿De dónde nació este estudio? Pues de conversaciones en que tuvimos, en que nos encontramos Sergio y yo. Él llevaba mucho tiempo trabajando en células madre, y yo había llevado bastante tiempo con algunos compañeros del San Vicente. Ellos habían tenido una experiencia muy bonita con células madre derivadas de médula ósea, pero yo había estudiado un poquito más, me había ido a Europa a estudiar un poquito más sobre qué células podrían mejorar los pacientes en falla cardíaca. En una conversación con él, él me dijo: ve, profe, yo tengo esas células, yo las estoy sacando de gelatina de Wharton. Yo le dije: ah, qué bien, entonces mira que podemos hacer eso entre los dos, pero yo estoy bloqueado porque yo necesito un andamio en donde sembrar las células, porque lo que he podido estudiar es que las células pegadas al corazón se desaparecen. Entonces necesito un andamio para pegarlas, un parche que se pegue en el epicardio cuando el cirujano esté operando las coronarias. Y me dijo: no, pero es que yo también tengo ese desarrollo. Entonces fíjense que fue una cosa, un diálogo entre dos conocimientos que son distantes, aunque Sergio también es médico, pero él es un PhD, es un investigador básico, pues muy juicioso, muy inteligente. Ustedes lo conocen muy bien, y el concepto mío como clínico. El estudio entonces es la implantación de células mesenquimales en el epicardio de pacientes que van a cirugía de bypass coronario, o sea, pacientes con falla cardíaca de origen coronario, que van a ponerle un bypass, y nosotros, los cirujanos, pues le inyectan las células madre en el epicardio. Pero además se coloca una matriz extracelular sobre el epicardio para que las células no se vayan. Es un estudio el cual recibimos asesoría metodológica también por Fabián. Es un estudio aleatorizado, nos presentamos a una convocatoria en MinCiencias. Sucedió similar al pasado, o sea, hacían falta como 2 meses para que se terminara la convocatoria. Como teníamos ya todo escrito, simplemente juntamos, terminamos de escribir la metodología, lo presentamos y nos lo ganamos. Fuimos muy de malas con este estudio porque se vino el COVID, y entonces hasta ahora acabamos de terminar, no logramos reclutar los 40 pacientes, solamente reclutamos 30 pacientes, pero es un estudio muy bonito porque además es aleatorizado. Se le pone el parche, como es doble ciego, a unos pacientes se le inyecta simplemente un poquito de plasma, pero no tiene células, y a la otra mitad sí tiene células, y es doble ciego porque ni Sergio, ni yo, ni los cirujanos saben qué pacientes está recibiendo eso, y estamos por terminar el seguimiento, porque el seguimiento se hace con ecocardio, con resonancia magnética y con prueba de su estado funcional. Aquí ustedes ven esta foto, es del cirujano inyectando por una jeringa de insulina a las células. Aquí se ve el corazón, está el tórax abierto, y este es un puentecito, es uno de los puentes coronarios que se le pusieron al paciente, y está el cirujano ahí inyectando las células. En este video ustedes ven aquí, ay, perdónenme,
Ya. Ustedes ven ahí el video como el cirujano está poniendo el parchecito. Este es el parchecito que está puesto. Aquí se ve el puente y esta es la zona necrótica en donde ya se le inyectaron las células y se está poniendo el parchecito que está embebido también con células madre, pues los que son del grupo de la línea de pacientes que va a recibir las células madre, y ahí lo están suturando. Le van a poner más suturas para que el parche no se levante y se quede ahí, y luego le cierran el esternón que está aquí abierto. Esta es la zona necrótica, entonces se le revasculariza de tal manera que la revascularización dé mejor perfusión al área del miocardio que está necrosada. Y las células madre, aparentemente por un efecto paracrino, no solamente disminuye la inflamación, sino que tienen unos efectos de neovascularización, y lo que creemos nosotros es que ayuda a la recuperación de la contractilidad de esta parte de la pared cardíaca. Al final, ahí está resaltado el parchecito que es de esófago de cerdo descelularizado, las células inyectadas, y aquí el bypass coronario, que esto es básicamente lo que está sustentado, que mejora al paciente, y esto es parte de nuestra experimentación. Bueno, hasta aquí mi conferencia. Creo que no me pasé, duré la hora y media exacta. Muchísimas gracias, entonces quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Luis Horacio, por haber compartido su conocimiento con nosotros. Y comenzamos con el espacio de las preguntas del público. Les recordamos que en el chat está el enlace para que registren, por favor, la asistencia. Alguien vi que levantó la mano. Recuerden que sus preguntas las pueden hacer por el chat. Bueno, para que se vayan animando a hacer sus preguntas. Doctor, yo tengo una inquietud, y es que durante la charla estuvimos hablando, el señor Juan Pablo va a hacer una pregunta. Bueno. Estuvimos hablando sobre la escala de madurez tecnológica, que va del 1 al 9, pues que esos son los niveles. Y mi pregunta es, ¿todo activo de conocimiento del área de las ciencias de la salud y de la vida deben de llegar a un TRL 9? No necesariamente. Esa es una muy buena pregunta. No necesariamente tiene que llegar a un TRL 9. Pues lo que les decía en la conferencia, mira, yo para esta charla me puse a usar más artículos para ver en qué va esa discusión, pero sigue exactamente igual. No se ha podido adaptar bien la escala de madurez, que es una escala muy rígida, muy bien sustentada y que le dio muchos beneficios, pero la mayoría de esos artículos que uno lee dicen, como le ha dado, digamos que beneficio especialmente a la asignación de recursos y al monitoreo de esos recursos, el desarrollo, en la escala de desarrollo de esa tecnología, la han adoptado casi todos los países. Y además que es una escala que es adoptada también por la OCDE, entonces todos los países que están vinculados a la OCDE, y la OCDE, digamos que da algunas recomendaciones, por no decir todas las recomendaciones de asignación de recursos para el desarrollo experimental en la innovación, se adaptan a eso. Pero hay investigaciones, por ejemplo, del área de la salud que no tendrían por qué llegar a una escala de madurez de 9. No es necesario, porque hay inclusive algunos desarrollos que no es necesario comercializarlos, que no se van a comercializar y se podrían inclusive arrancar desde antes. Esta experimentación que les decía que están haciendo los cardiólogos americanos, lo están haciendo con niveles de madurez antes del 9 con la misma población. Por ejemplo, para desarrollos en sus smartphones. Muchas gracias, doctor. Miriam Sánchez nos escribe, muchas gracias, muy interesante el tema. Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que el doctor Esteban tiene una pregunta, doctor, le doy la palabra para que pueda hacerle entonces. Gracias, Mariana.
Bueno, doctor Luis Horacio, nuevamente muchas gracias. Quería hacerle una pregunta con respecto a algo que usted mencionó y es pues, lo del concepto de traslación, que usted mismo mencionó, pues que realmente es un concepto que todavía tiene como cierto debate en el ámbito académico y principalmente que acá en Colombia no lo usamos tanto, más en el exterior. ¿Cuáles cree usted que son los retos que tiene la investigación translacional para un país como Colombia, en el cual, digamos, no está tan inmersa dentro de esa cultura científica? Sí, bueno, yo pienso, Esteban, que los primeros que debemos dar ese paso somos los investigadores, las diferentes áreas del conocimiento en esa traslación. Creo que, a ver, porque yo te voy a decir algo. De todas maneras, hay un vacío muy grande en la población que nosotros atendemos, por ejemplo, que atendemos en este hospital, o que atienden a hospitales como el San Vicente, donde la población prácticamente tiene una inclinación afirmativa a todo lo que el médico le dice. Y cuando el médico le da la posibilidad de hacer un análisis crítico de lo que se le hace, no lo hace. Tú te has dado cuenta que uno le dice a un paciente, mire, hay que hacer esto, ¿usted qué opina, doctor? Lo que usted quiera, lo que venga de su mano. Entonces, ahí digamos que la actitud crítica de esa población no va a existir. Creo que primero se tiene que hacer una divulgación y hacer unos ejercicios de concientización de la población con respecto a que ellos tienen que participar en las decisiones de salud. Pero esa información no se puede dar si las áreas de conocimiento en salud no empezamos a participar. Yo te digo una cosa, una de las cosas que a nosotros más nos emociona en Inspiramed es precisamente haber logrado eso, haber participado desde el principio en la creación de un ventilador mecánico que, si uno se pone a ver la historia de los ventiladores mecánicos, se desarrollan en muchos años, 3 años para desarrollar un nuevo modelo. Aquí los desarrollamos en unos meses, aunque no fue algo disruptivo, eso es la verdad. Simplemente fue desarrollar innovación que ya estaba hecha, pero de todas maneras fue un ejercicio muy creativo y digamos que muy esperanzador para la relación que hay entre los médicos y los desarrolladores. Yo creo que ahí hace falta muchísimo, mucho. En nuestra universidad, por ejemplo, hace falta mucho. Nosotros hicimos un foro hace poco, invitamos a una médica, una colega médica que está haciendo un doctorado de biotecnología en Harvard, y le preguntábamos eso, ella decía, no, aquí es mucho más ligado. Hace falta también, hay distancia, pero está uno siempre ligado con los médicos, siempre, y aquí no, estamos muy poco ligados. Yo creo que deberíamos empezar acá. Yo tengo otra pregunta, doctor, y va con relación a la respuesta que me dio ahorita a la pregunta de no necesariamente todo activo pues debe llegar a un TRL 9, ¿sí? Y mi inquietud va en este sentido. Si, por ejemplo, el activo llega a un desarrollo, a un nivel de 5, ¿cierto? En la escala, se podría considerar que estando en ese nivel pues de los 9, podría darse una traslación. Es decir, podría haber una traslación o necesariamente el tema de traslación va ligado al nivel de madurez tecnológica. Yo creo que sí se puede dar una traslación mariana, pero en el ejercicio iterativo que tendría con varios grupos de investigación, como propone el doctor North, por ejemplo. Es decir, que un grupo de investigación vaya en el desarrollo de, a ver, ¿como de qué? Como de algo experimental. Supongamos que se pudiera, pongamos el escenario hipotético de que se pudiera hacer experimentación embrionaria. Entonces, con la experimentación embrionaria, un grupo tenga un desarrollo que esté en TRL5 y otro grupo esté en TRL6, pero tengan que juntarse con un conocimiento que es diferente. La gente que está trabajando en genética y en las células, y en la gente que está trabajando en microdispositivos que puedan hacer alguna actividad con esas células. Ahí sí podría ser suficiente llegar hasta ese nivel de madurez, pero porque van a juntarse dos expectativas de investigación y van a seguir madurando para un objetivo mucho más alto, digamos, para
un resultado de conocimiento, un activo de conocimiento mucho más robusto, creo yo. Gracias, doctor. Sí, yo creo ahí que usted toca un tema muy importante, es el trabajo en red, ¿cierto? Y creo que esa es una también de los retos y de las clave, y de la clave pues de todo este proceso que se está construyendo, que estamos construyendo en torno a pues, la ciencia de la vida, de la salud y estos temas de la madurez tecnológica y la traslación. Muchas gracias, doctor Esteban. Bueno, le damos nuevamente las gracias al doctor Luis Horacio por compartirnos, a los asistentes, a la Corporación Académica de Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia por la colaboración con el Grupo de Investigación del Hospital Alma Mater de Antioquia Gama para la realización de esta charla. Y bueno, los esperamos en posteriores espacios formativos. Feliz tarde a todos. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Feliz Gracias a ustedes por la tarde. invitación. Hasta Gracias, luego. Muchas doctor. gracias. Hasta luego. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.